este personaje que estaba provocando lluvias en desiertos, y esto es algo real, datado y que existió en zonas de gran sequía. Cuando este hombre se acercaba con aquel camión, conseguía hacer llover, porque estaba canalizando la energía del orgón, que es el ki, que es el maná, que es el prana, que es todo aquello. Adelante. También se habla de la creación de la vida por parte del alquimista. Los homúnculos de los que hablaba Paracelso, eran seres creados con material genético humano, material genético de animales o de plantas, y con la piedra. Algún aderezo más tenía. Lo cierto es que hay dataciones e incluso recientemente la ciencia asegura que es capaz de crear vida en ciertas condiciones cuando se le aplican enormes campos electromagnéticos a una especie de caldo de cultivo. En realidad es algo muy parecido. Es una especie de alquimia, pero esa palabra nunca la utilizarán los científicos. Adelante. Bien, se comenta que en ciertas experiencias aplicadas con la piedra filosofal y este tipo de caldo de cultivo se han conseguido una especie de seres similares a los acáridos. Creo que incluso hay fotografías de los mismos. Seres fabricados a principios del siglo XX. Y por supuesto, otro de los efectos de la piedra filosofal, y el que todo el mundo conoce, es la transmutación de los metales. La transmutación de los metales en oro. Cuando oís hablar de la piedra filosofal, lo primero que os viene a la cabeza, no solo a vosotros, sino a aquellos que estudiaron la piedra filosofal, incluso los más honestos, la idea suya era obtener oro. Ahora vivimos, vamos a decir que relativamente aceptable. En la época del medievo la vida era muy dura, las condiciones eran muy complicadas, sobrevivir era difícil, y la posibilidad de fabricar oro era desde luego un aliciente muy importante para aquellas personas. Bien, sea como fuere, ellos consiguieron transmutaciones de oro utilizando el polvo de proyección, que no era ni más ni menos que la piedra filosofal molida y aplicada sobre esos metales en proceso de fusión. La piedra filosofal es de color rojo, es fusible, pesada, cristalina y translúcida. Aquí tenemos un ejemplo de una piedra filosofal. Son unas características que solamente tiene este material. Este material que vuelve perfecto a los metales. En realidad les cura. Todos los metales están enfermos, tienen un proceso de evolución, como los seres humanos, como los animales y como las plantas, y lo que hace la piedra filosofal es darle la propiedad y convertirle en el material más perfecto, el mineral más perfecto, en este caso el oro. Ha habido... Adelante, pasa. Aquí tenemos a Van Helmont. Van Helmont era un químico muy importante, de la química oficial, un oficialista. Él no creía en la alquimia, decía que esto era una estupidez. Este hombre vivió allá por el siglo XVI. Y Van Helmont, en Bruselas tenía una gran reputación. Sus aplicaciones químicas, sus desarrollos y sus teorías hoy en día siguen teniendo mucho peso. Y Van Helmont ponía a parir a la alquimia. Un buen día se presentó en su casa un alquimista, y de esto habla él mismo. Se presentó en su casa un alquimista que no dio su nombre y le entregó el polvo de proyección. Y le dijo qué es lo que tenía que hacer. En un crisol echar un metal y en el proceso de fusión echar la piedra filosofal impregnada de cera. Así lo hizo y consiguió transmutar ese metal vulgar en oro. No fue el primero, también hubo otros, como por ejemplo Helvetius, quien fue un médico del siglo XVIII. Adelante. Este es Helvetius, un médico del siglo XVIII que también rechazaba, un oficialista. Esto de la medicina alquímica es absurdo, no tiene sentido, es algo que no hay forma por donde agarrarlo. Cierto es que si los escritos que cogemos los analizamos de una forma textual y literal, nos parece algo que no tiene ni pies ni cabeza. Sea como fuere, a Helvetius se le apareció otro alquimista, un hombre llamado Elías, un misterioso ser que le entregó también y le hizo transmutaciones de ciertos metales en oro delante. No hubo truco, él tuvo ocasión de verlo, de acercarse y comprobar que aquello que salía de aquel crisol era oro. También habló a partir de aquel momento bien
de la alquimia, sencillamente porque la praxis es la única que les permitía descubrir que aquella gente estaba hablando de la verdad. No obstante, los alquimistas no son dados a hacer demasiadas pruebas y demasiados shows de su arte. Otro, adelante, no es de este hablaremos después. Fulcanelli, seguramente que os suene. Fulcanelli escribió varios libros, Las moradas filosofales, y recientemente en el año 2000, eso fue en 1920, en el año 2003 ha escrito uno nuevo que se titula Finis Gloria et Mundi, un libro bastante misterioso y que también habla de alquimia. Desconozco si el que firma el libro del año 2003 es el mismo Fulcanelli. Lo que sí que es cierto que el estilo literario es exactamente igual, con lo cual es muy sospechoso. Incluso diría que evolucionado, pero tiene un estilo muy similar. Pues bien, Fulcanelli, que no es hizo una transmutación en el siglo XX, en 1921, en la fábrica de gas de París. Consiguió transmutar 120 gramos de un metal innoble en oro, y esto lo hizo con varios testigos. Se adaptaron una serie de hornos para tal efecto y efectivamente consiguió transmutar al oro. El oro está bien, es un excelente metal, es bonito, brilla y hay muy poquito, no hay mucho oro en el mundo. Imagínense un cubo de 15 metros por 15 metros y por 15 metros. Ese es todo el oro que hay en el mundo, no hay más. Eso es una nada, es una especie de mota de polvo al lado de nuestro planeta. Bien, os voy a hablar de algo curioso, que aunque es distinto, en realidad estamos hablando de lo mismo. Este señor que aparece aquí se llama George Soros. Seguramente que le suene, Soros. No sale mucho en los medios de comunicación, pero es un hombre muy poderoso. Este hombre está haciendo acopio de oro. En estos momentos, de manera especulativa y en su poder, tiene 17 toneladas de oro. Nada más y nada menos. Fue un especulador financiero que comenzó sus trabajos, que nació en 1930, padre judío. No con ello quiero reprocharlo. Quizás todos podemos tener familiares judíos, máxime en nuestro país, que es una mezcla de mezclas, y ellos anduvieron por aquí mucho. Que cambió su apellido, se llamaba Schwartz, que quiere decir negro, y lo cambió a Soros. Adelante. Es curioso, porque parece un pentagrama. Es interesante ver. Esto de los nombres tiene su... No sé si es que hay una cierta gracia, simpatía, o realmente esconde algo más siniestro. Por ejemplo, el señor Moses, abuelo del abuelo del abuelo de la actual familia Rothschild, se cambió el nombre, se cambió el apellido a Escudo Rojo. Hombres muy ricos, poderosos, que manejaban mucho oro. Su padre era orfebre, su lejano padre. También de origen Avery, también cambió el nombre a Rockefeller. Avery era el nombre inicial de la familia Rockefeller y se cambió también del mismo origen. Esto ocurre con muchas de las importantes familias del mundo. Desconozco las causas por las cuales ellos alegan persecuciones y alegan una serie de motivos que a mí me parecen no lo suficientemente justificados como para renunciar a tu apellido. Sea como fuere, ahí está, el señor Soros. Bien, supongo que al señor Soros no le gustaría que alguien descubriese la piedra filosofal y difundiese el secreto. Tendría que tirar esas 17 toneladas a algún sitio y perderían todo su valor, máxime teniendo en cuenta que un kilo de oro vale 36.000 euros. Os voy a enseñar un kilo de oro. Esto es un kilo de oro, pesa. Esto es un kilo de oro. El peso es de metal. Lamentablemente es una maqueta, no se hagan ilusiones. Su tamaño, su densidad e incluso su rotulado es lo mismo, y el brillo es exactamente igual. Imagínense 17 toneladas en posesión de este señor. 36.000 euros vale. Una poderosa motivación para intentar fabricar oro. Esa es la misma motivación que tenían los alquimistas, y muchos de ellos quizás la tengan en este momento también. Los problemas de la venta de oro siempre era un tema de cuestión de los alquimistas. No era fácil fabricar oro y venderlo. No era muy fácil. Era muy complicado. Y esto ya hace 700, 800, tal vez más
La venta de oro alquímico estaba penada con la muerte. Los cambistas, que entonces eran los judíos, que se dedicaban a comprar y vender oro, a la orfebrería y todo este tipo de cuestiones, detectaban inmediatamente el oro alquímico y los denunciaban. Aquellos que tenían en su posesión dicho